pandemias. La peste graciosa. Así es, señor, se lo estoy diciendo. Yo soy el responsable de la peste graciosa. ¿Que por qué digo eso? Pues ya se lo dije a su compañero, pero se lo voy a contar de nuevo. Soy merolico. Vendo mis productos afuera de algunos metros. Por lo regular afuera de La Meche, el Metro Jamaica, Salto del Agua, por mencionar algunos. Mis productos son menjurjes inventados por mí. Menjurjes a base de manteca de cerdo. Muy buena para que la absorba el cuerpo. Agrego algunas plantas aromáticas para que cuando compren mis pomadas, el olor los anime. Entre más apestoso, la gente cree que es mejor. Les ponía colorantes naturales y algunas hierbas que sí curaban los diferentes males. Es decir, para el empacho les ponía boldo o santolina. Para quemar grasa le ponía alcachofa, jengibre y limón. Ahora que para la frialdad o el dolor de huesos le ponía cannabis índica, tila, menta y regaliz. Y así, poco a poco vendía mis menjurjes. Como verá, no son una mentira del todo. Un día me pidió una doña medio supersticiosa un remedio para el llanto. Me dijo que si le conseguía un remedio bueno en gotas o en polvos, me pagaría un buen cambio. Y eso sí, no sabía cómo se hacían esos menjurjes. Recordé que por el Metro Hidalgo muchas personas van a vender sus libros usados y pensé, igual y voy y pregunto por un libro de medicina o de herbolaria, quien quita el chicle y pega, y que me voy al metro y preguntando de uno a otro y ese otro que conocía a otra y esa a alguien más, di con un tipo que tenía un libro, Alquimia y Negromancia, voy con el nombre pensé, y que lo compro por 50 devaluados pesos, ya ni le regaté, el nombre me pareció bueno. Lo busqué cómo curar los llantos repentinos. Di con un remedio, ritual del síndrome pseudovulvar, que hablaba algo del llanto y pues dije, este lo cura. Conseguí las plantas, el plato de cobre, las velas, la manteca. Donde ya no me latió es cuando me pedía moscas y pelo de rata. Pero conseguí todo, hasta las uñas de un muerto. ¿Cómo? Ah, pues así, me metí a un panteón y mi suerte se ocupó de lo demás. Ahí estaba un cadáver que iban a cremar. Cuando el encargado salió a contestar el teléfono me metí. No, pues no llevaba corta uñas. ¿Cómo? Pues así, le mordí el dedo enterito. Pues no me dio asco. Bueno, ¿le cuento o no? Entonces deje hablar. Ya era la luna llena, empecé el ritual. Molí los ingredientes con el texolotl del molcajete de mi mamá, porque ahí nos decía cómo hacer la pastita uniforme. Después, la pasta la tapé con una tela y la dejé seca una semana, me decía la receta, pero secó antes. Y pues le vendí el polvito a la doña y le cobré 3,000 pesos el frasquito de 250 gramos. Me compró 3. La doña dejó de llorar y comenzó a reír y a reír y a reír, hasta que le explotó el corazón. Yo no sabía que los mentados síndromes pseudovulvares no solo hacían llorar, sino también reír. El resto ya lo sabe. Cuando la doña murió, con su marrano cuerpo, rompió los frascos y el polvo voló. A su vez, me dio miedo que supieran que era yo el que le ocasionó la muerte. En ese momento no sabía que yo la había matado, solo lo supuse. Así que tiré el polvo restante en el Metro Valderas. Después se dio el mentado contagio masivo. ¿Qué chingados iba yo a saber que se contagiaba por saliva? La neta, estoy bien arrepentido, señor. Cuando vi a la gente reír de la nada, mirándose unos a otros con los ojos desorbitados y mirada de terror, me espanté. Cuando salí corriendo escuché cómo explotaban los corazones de las personas. Sonaban como si pisaran plásticos poliburbujas. Prefiero la muerte a seguir escuchando las risas y a las explosiones de los corazones. Pero viera que... Buenas noches. Adelante. ¿Usted es el cómico que va a abrir el show? Sí, yo soy. Entra en 5 minutos a escena. ¿Hablaba con alguien? No, un monólogo. Para después de la función. Pero vamos, que el teatro espera y está a reventar. ¿Y esos polvos que lleva? Nada. Son para matar al público de la risa. Y bueno, ese fue el cuento de
de hoy. Espero que les haya gustado allá en casita. ¿Ya vamos en qué episodio? Este es el 4. 4, creo, ¿no? Episodio 4. Y bueno, tenemos acá en el estudio a Marco Mariano, que nos está acompañando. Un aplauso, a Marco. ¿Qué onda, Marco? ¿Cómo has estado? Bien, muchachos. Daza, Vladimir y Santiago Luna. Sí, todo Hola. Cuéntanos un poquito de a qué te dedicas, ¿no? Para que más o menos contextualicen qué andas haciendo por acá. Bueno, pues yo soy bibliotecario. Estudié en la UNAM, ya salí hace un rato. Y bueno, me dedico a trabajar en bibliotecas públicas, privadas. Y eso es como mi trabajo técnico. Y pues bueno, soy apasionado de la lectura, los libros. Y en esta sesión ustedes me invitaron para hablar sobre literatura y pandemia, ¿no? Sí, pero también escribes, ¿no? Sí, ahorita no he encontrado inspiración, estoy como bloqueado, pero me he dedicado más a leer. Pero tienes por Pero ahí ya algunos- tenés algo escrito, ¿no? Por ahí. Sí, algunos versos, como en una época medio depresiva y donde Como era- todos, ¿no? donde era muy Sí. era muy alcohólico y eso detonaba para la creación. de eso se trata la buena, la literatura buena. No, pues estaría bien chido que también nos regalaras. ¿Los tenías en PDF? Creo Sí. que algunos los tenías en PDF, ¿no? Que nos pudieras compartir también para que se los compartamos a la gente que nos ve y escucha. Y pues puedan ahí como que Porque sufrimos todos, ¿no? Indagar, ¿no? puedan morbosear un poco tu trabajo, ¿no? Sí. Mira, para arrancar el tema de lo de las pandemias, yo más o menos contextualizaba lo siguiente. Había escasez de papel. Se creía que la enfermedad no existía, que era invento. Se molestaban porque no podían ir a la playa, al café y al cine. Se creía que el alcohol curaba la enfermedad hasta que hubo escasez de alcohol. Se creía que la pólvora curaba la enfermedad en el aire, que el frío la mataba. Se acapararon productos y elevaron los precios. Se asesinaron animales que se creía que tenían la enfermedad. La gente se preocupó por sí misma y criticaban a la enfermedad como si ésta razonara. Esta enfermedad no existe, decía, ¿no? ¿Acaso no tengo derecho a amar? Y si creen que hablo del COVID, pues no hablo de La peste de Albert Camus, ¿no? Que es algo tan similar a lo que vivimos en el tema de la pandemia. Sí, es muy similar. Pensé que estabas hablando del cobicho. Es que sí fue como toda una investigación que tuvo que hacer este Camus para el tema de poder redactar el libro, ¿no? No sé, hice una investigación en algún punto y sí estaba bien cabrón este güey. Y él, por ejemplo, no pisó la universidad. Todos los escritores argelinos y franceses, pues, Ajá. iban a las mejores universidades, a la Sorbonne, a la École Nationale de Francia, y él, por su parte, fue muy autodidacta. Entonces, ese trabajo que hizo sobre pandemias es casi seguro que sí lo hizo, y fue muy motivado por un profesor de español, ¿no? Prácticamente que le enseñó a leer y luego a escribir, o lo motivó a escribir. Y aparte, creo que en ese momento fue dentro de su contemporaneidad donde también se suscitó otra pandemia, ¿no? Ya venían pandemias atrás. Yo había visto que, por ejemplo, ahí en Orán hubo la pandemia del cólera en 1556, en 1678 y en 1849. Entonces ya traía como que este contexto histórico de las pandemias, y dentro de su contemporaneidad también se dan por ahí, creo que un tema de cólera donde vivía, y muy similar a lo que vivió en la contemporaneidad en ese momento, lo que escribió y cómo se compara con nuestro tiempo, ¿no? Claro, sí, lo que yo estaba viendo, que
los comportamientos de la gente siempre es el mismo, ¿no? O sea, el tratar de subsistir te lleva muchas veces a, uno lo ve hoy en día y dice, bueno, esto qué boludez, ¿no? Pero el tema de subsistir es el mismo, ¿no? Entonces te lleva siempre a hacer las mismas cosas, ¿no? Oye, no le tomes foto. El no pensar en los demás, ¿no? El no pensar en los demás. Primero voy a pensar en que yo esté bien y después vemos, ¿no? Ujú. Y sí es algo que se nota siempre, ¿no? Un comportamiento que se repite. ¿Tú qué crees que hay, cuando hay una pandemia, hay humanismo en la humanidad? No, lo dice el mismo Camus, que lo grave de la pandemia no es biológica, sino moral, ¿no? Ajá, justo. Sí, pues no es, ahora sí que el mismo ser humano, con el paso del tiempo yo he querido ir como en contra, pero sí tiende al egoísmo o solamente como a cuidar sus propios intereses. Bueno, le comentaba a Luna que con la pandemia pues yo he tenido pérdidas invaluables, falleció mi abuelita, mi tía, y bueno, de familiares pues me dieron la espalda, o nos dieron la espalda, ¿no? A los que estamos como nicho familiar. Y pues bueno, esto pasó hace 2 años, pero esto ya lo había leído, ¿no? Como esta decadencia pues personal, ¿no? Y moral, pues ya es, bueno, yo empecé a estudiar la bibliotecología a los 20 años y conocí a Camus y a José Saramago allá por el 2013, y con ensayo sobre la ceguera dije, pues esto se está repitiendo, ¿no? Claro. La historia es cíclica. Sí, sí, sí. Y lo que estamos viviendo es una pandemia, pero el mismo problema del hombre sigue ahí, ¿no? No ha cambiado. Como que no evolucionamos en esa parte, ¿no? O sea, mucha... Sí, y sumado ahora a la facilidad que tenemos de acceder a la tecnología, ¿no? Porque lo que yo veía, sumado al egoísmo del ser humano, la facilidad que tenés de expresar una idea en las redes sociales, y que esa idea alguien la toma como una fuente, ¿no? Y de ahí se explotaron muchísimos más mitos, ¿no? Sí. Que esto se contagia de tal manera y que esto es así, o que es una mentira, ¿no? Quieren eliminar a la población. Es que fíjate, el comparativo de la peste es que asesinaban perros y gatos por las pulgas, ¿no? Porque de ahí venía la bacteria. Ajá. Y acá fue la falacia es que se contagia por los murciélagos. Claro. Y entonces en muchos lados empezaron a matar murciélagos. Pobrecitos murciélagos. Claro, y el impacto que eso va a tener, o que ya empezó a tener en la naturaleza, ¿no? Porque digamos, el murciélago llega a semillas a través del excremento, ¿no? Sí. Entonces eso habrá que ver si va a tener algún impacto, ¿no? Sí, así es. Yo espero que sí. ¿Tú habías investigado algo sobre la máscara, ¿no? Sobre las máscaras sí, las del piquito, ¿no? Ajá, de la peste. Sí. Pues resulta que las máscaras tenían el piquito. Bueno, dentro de las máscaras tenían ciertas... ¿Cómo se les llama? Aromas... Hierbas, ¿no? Hierbas, para que... Porque pensaban que la enfermedad se contagiaba por el aire. Entonces el pico era para que tardara en llegar y las hierbas para que no entrara. También tenían una varita para... No, una varita de mago, no. Una varita para tocar al paciente, porque también pensaban que se transmitía por... ¿Cómo se llama? Por tocar, por contacto. Sí, por el contacto. Bueno, y es que en ese momento sí se contagiaba, sí, no es que se creyera, sino que estaban hasta los bubones, ¿no? Que era, sí. Por eso era la peste bubónica, unas pinches bolotas como tamaño huevo que cuando las abrían, decían que pues pincha pestilencia, ¿no? Bien cabrona. Estaban inflados. Ajá, sí, güey. Sí. Y era lo que pues te mataba. Ahí sí era, bueno, es igual que el COVID, también era a través del aire, ¿no? Del contacto, de la saliva. Pero nunca entendí por qué lleva un sombrerito.
En el traje del doctor sí llevan un sombrero. Para verse bonitos, ¿no? Para verse elegantes, güey. Que no se pierda la elegancia, ¿no? Bueno, lo que yo sabía también, no sé si alguien tenga el dato completo, pero que llegó el punto en que ya ni siquiera eran doctores, ¿no? Sino que eran cualquier tipo de servidor público. Pues sabes qué onda, carnal, te toca, te ¿no? toca. Y ahí está tú, y ahí tienes que ir entre los pasillos a ver a los enfermos. Pero ahorita que hablabas de Saramago, este libro de ensayos sobre la ceguera, sí es una fantasía total de él, pero bien apegada a una realidad, este realismo fantástico. Me impacta del libro cuando incluso tienen ya la enfermedad, todos tienen la ceguera blanca, ¿no? O sea, ya todos están jodidos con la pinche ceguera blanca, están en el puto manicomio, y aún así los que gobiernan el manicomio son los que tienen el arma. O sea, pinche prostitución social, pinche deshumanización. Tráeme a las mejores mujeres, es más, tráeme a las mujeres y aquí no las vamos a chingar. ¿Quieren comer? Tienen que traerme a las mujeres porque quiero tener sexo. Y era una pinche deshumanización. No manches. Yo antes del libro fui a un, ¿cómo se le llama? Fue en el Teatro Insurgentes, que estaba una experiencia sensorial. No sé si la llegaste a ver o a escuchar por ahí. Te sentaban en el escenario, te apagaban todo, quedabas en total oscuridad y te ponían unos audífonos con 4D. ¿Cómo que con 4D? Sí, o sea, tú ya o sea, no escuchabas aquí la narración, sino escuchabas como si realmente estuviera caminando por el escenario, porque hasta se escuchaba la madera cuando caminaba. Oh, ok, está más y la escuchabas como por dentro, pero también por fuera. Y fue una experiencia bien cabrona, o sea, sí te genera un temor muy, muy fuerte. Pero primero fui a esa experiencia y después leí el libro. Y la verdad a mí sí me gustó más la experiencia que el libro. Quizás si hubiera sido a la inversa, pues hubiera preferido el libro, ¿no? Porque quizás está sí. más amplio que esta experiencia que duraba 1 hora y cachito. Una hora sí. Yo creo que la experiencia de sentir, ¿no? Yo creo que pudiste sentir la desesperación, ¿no? Sí, güey, porque ¿qué crees? Que te bajaban hasta unos estrobos aquí, a la verga, ¿no? O sea, está en total oscuridad. Y esta parte, bueno, se saltan la parte de la violación. ¿Te imaginas que salí violado del teatro, no? Porque el libro habla justamente de eso, ¿no? Los ciegos que tienen las armas, tienen una sola pistola, y a un ciego que no está enfermo de esta ceguera blanca que es la pandemia, es un ciego nato que incluso sabe ¿cómo se llama? Braille. Sí, ya son los dos que más o menos como que gobiernan todo, y a las mujeres se las andan chingando. ¿Quieres comer? Nosotros manejamos la comida y tráeme a las mujeres. Las usaban, te hablan de cómo se cagaban, cómo incluso las mujeres ya andaban casi desnudas, porque pues ¿quién te ve, güey, no? Cómo enterraban a los muertos, la pestilencia. O sea, sí, una desfachatez social y una deshumanización bien cabrona, ¿no? O sea, te llega incluso a contagiar tanto que dices, güey, pues si tú sí ves, ve y mátalo, ¿no, güey? No sé si te pasó a ti cuando le dices, pues cabrón, ve y mátalo, ¿no? Sí, no te ven, vete por atrás y ahórcalo. Bueno, y haciendo un comparativo de eso con lo que vivimos en la pandemia, se podría hacer la comparación porque en la cuestión de empleadores, ¿no? Te hacían sentir como que sos privilegiado, ¿no? O sea, tenés que agradecerme que tenés trabajo todavía, ¿eh? Yo soy el que manda y sí, si quiero te puedo correr, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿Te pasó? ¿Eso te pasó? No, pero sí vi varias personas conocidas también que llegaban a la entrevista y decían, bueno, necesito trabajo. Bueno, aprovéchenlo porque no todos tienen trabajo, me tienen que agradecer porque yo les estoy dando la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces eso... Bueno, pero sí vieron muchos despidos, ¿no? En claro que sí. Sí veo un chingo de despidos. Y ahorita que comentabas que tú tuviste pérdidas, yo también tuve una pérdida. Y
pareciera una mamada, pero creo que, bueno, me recuerdo en ese momento cuando era lo fuerte de la pandemia, pareciera como si fuera algo inmoral morir por COVID. O sea, no tienes por qué comentar a los vecinos, ¿no? Sí. O sea, que no supieran, ¿no? Que no supieran. Ajá, morías de sida, de cáncer, de lo que tú quisieras y no tenías tema. Pero morir de COVID era pareciera hasta pecado, ¿no? Sí, ¿qué Pues, ¿qué dirán? Sí, güey. Y deja de eso. Estabas enfermo. Me recuerda mucho a la película de Ben-Hur, de Charlton Heston. Cómo les bajaban la comida para no juntarse con los pinches leprosos, ¿no? A mí, cuando mi hijo se enfermó, me llegó a pasar que me dejaban la comida en la puerta, en el piso. Y es una sensación culera, ¿no? Que sí, se sentía bien feo. Se sentía bien culera ese pedo. No sé si tú experimentaste algo así cuando tuviste tus pérdidas. Cuéntanos, amigo mío. Bueno, particularmente en la pandemia, pues yo no me enfermé hasta esta quinta ola. Las quintas olas, pues... ¡COVID! Pues no, más bien yo era el que ayudaba a familiares y amigos. Precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me enseñó la literatura? ¿Qué es lo que a mí me enseñó José Saramago? ¿Qué es lo que me enseñó Boccaccio? ¿Qué es lo que me enseñó el séptimo sello de Berman? Particularmente es esta señalización de la decadencia humana, y bueno, tocamos el tema de Camus, que la decadencia no es biológica, ¿no? Sino es moral, porque está la enfermedad como un proceso de vida-muerte, o desde que se nace se está destinado a morir, pero entre este inter, la decadencia, la falta de... Yo entendía el miedo, decir, bueno, hasta que me enferme, bueno, hay que tener como esta precaución de no enfermarlo, porque no quiero que los demás tengan lo que yo tenga, estén enfermos de lo que yo tengo, ¿no? Porque hay que proteger la vida. Particularmente, bueno, yo, pues como dijo mi mamá, ¿no? Que ella sintió que mi abuelita, que yo le dije, oye, mamá, creo que mi tía está enferma. Y me dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Le digo, es que me está diciendo los síntomas que se parecen al COVID. Y ya, el chiste es que mi mamá fue y le ayudó, le valió queso ahí enfermarse. Yo ayudó, se acercó y yo intenté protegerla, pero bueno, se enfermó. Sí teníamos miedo porque dije, bueno, si me enfermo, ¿cómo me voy a mover, no? ¿O qué voy a hacer? Entonces, la mayoría de mis familiares, pues, o sea, los otros, como decían, no, yo tengo familia, no quiero apoyarte porque, o sea, su misma madre, que fue mi abuelita, porque tengo familia, no me quiero acercar a ti. Entonces para mi mamá eso le generó, pues fue impactante, ¿no? Como decir, híjole, pues cómo puedes decir eso, ¿no? Si tu familia es tu esa mamá. Desprotección, sí. Si es con los que tienes que contar en primera instancia. No, y el dolor, ¿no? Mi abuelita se fue triste, ¿no? Porque sus mismas hijas se olvidaron de ella. Chale. Entonces un golpe, bueno, a mí me sacudió. Y ahorita, o sea, personalmente, pues yo tengo ahí mis sobrinos, bueno, mis primos, que yo me llevé muy bien con su mamá, pues trato como de ver cómo están, ¿no? O sea, estos literatos o estos escritores, que a su vez yo los considero filósofos, José Saramago fue un gran escritor, pero fue un filósofo ante todo, pues es que te retratan esto como... Comunista. Sí, o sea, tenía él decía que era un comunista hormonal, ¿no? Sí. Que te retratan esta decadencia moral y te dicen, ¿tú qué harías, ¿no? En esta situación? O sea, ¿tú sí. qué papel tomarías? Entonces mi papel fue como el de preservar como un poco esta situación humana, más humanista y menos, o sea, a mí no me interesaba como, bueno, cuando se enfermaban todos, pues todos perdieron su empleo, yo ahí tenía un ahorro, y bueno, los ahorros los mandé para allá, ¿no? Como para proteger, salvamos a un abuelo, mis tíos los vi enfermos, a mi tío lo vi todo flaco, mis tías también, todos los niños estaban enfermos, luego de ahí se enfermó mi mamá, se enfermó su pareja, o sea, ahí como que de todos esos escritores yo aprendí que
no hay que perder la esencia humana, sino Claro, sí. hay que preservarla, ¿no? Antes de la pandemia, o sea, ellos ya te lo habían retratado y tú ya leerlos, pasa la vida y te asomas y dices, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? Acá estaba todo, ¿no? Sí, Ahí estaba la el clave. manual ya. Sí. Ya estaba el manual de qué sí y qué no. Pero qué cabrón, ¿no? El no ayudar y recibir la ayuda de otro, ¿no? O sea, Sí. yo no quiero ayudar porque a mí me da miedo enfermarme. Pero Enferma. pero otro cabrón se acerca y me ayuda. O sea, moralmente sí habrá como alguna pinche chispita en la cabeza de, pues, chale, me pasé de lanza. O a lo mejor y no, güey, ¿no? O sea, Quién sabe, porque por ejemplo la pregunta ahora que a mí me surge es cómo se sigue, ¿no? Porque digamos, esta pandemia quizá ya va terminando o estamos en una etapa distinta, pero ¿cómo se sigue? O sea, ya no ayudé yo a mi familiar, ¿no? ¿Cómo sigo después de esto? ¿Qué se hace? Creo que la gente se preocupó más porque ya abrieron el restaurante, ya abrieron el antro. güey, por el Ah, que papel, por güey. el papel. O sea, ¿por qué el puto papel, güey? Oye, sí, no se pase, me tuve que limpiar con la cinta Con un de aislar. calcetín, güey. Yo nunca entendí eso. O sea, en la peste entiendo que había escasez de papel, pero papel periódico, ¿no? Pero acá, o sea, ¿por qué el papel? O sea, mi pinche lógica me dice, ve por los alimentos perecederos. Comida, ¿no? ¿No? ¿Por qué papel? Pero ¿por qué el papel, güey? No sé, creo que no voy a contestar esa pregunta. Bueno, A lo ahí mejor querían vuelve cocinar a lo papel. que, más o menos a lo que yo decía al principio, ¿no? La cuestión de la supervivencia. Hoy en día uno dice, bueno, qué solución estúpida, ¿no? Sí. Pero en ese momento quizá para uno es esencial, ¿no? O sea, limpiarse el culo o tener papel, ¿no? Carnal, si ya no hay papel, abres la regadera y con agüita, carnal, te metes a bañar, güey. Bueno, que por ejemplo México es Bien de de querido. Latinoamérica, creo que es de los pocos que usan que usan papel higiénico para limpiarse. O sea, allá en Argentina, por ejemplo, tenés una cosa que se llama bidet, que dicen que es un invento gallego, que en realidad querían hacer una ducha pero le salió para el culo. Ok, ¿cómo Entonces es es como si fuera un inodoro, Ujú. solamente que vos lo ves y es un lavabo para el culo. O sea, tiene una cosita en la parte de adelante donde sale agua. Entonces vos abrís Como una fuentecita. una fuentecita, entonces vos abrís, e inclusive hay los que tienen plata, tienen agua fría y agua caliente. Ah, es lo que te iba a decir, no manches, pero es calientita. Sí, o sea, tenés agua fría y agua caliente. Entonces vos te lavas y hay unas toallas, las toallitas chiquitas de baño, No sé. y entonces uno se limpia. Y ahí, Si no te lavaste bien, pinche rajota queda. claro, imagínate, dejaste ahí un cierto caldillo, ¿no? Entonces, pero en México, mucha gente que he conocido que viene de Argentina, viene de Europa, se sorprenden porque dicen, es que acá usan mucho papel, y no solo eso, sino que lo tiran a un bote, ¿no? O sea, el papel higiénico está hecho guarda. para que Pues, ¿qué hacen está con hecho para ello? que lo pongas en una bolsita y te lo Te lo guardes. guardes. No, está hecho para que se deshaga con el agua. No todo, no todo el papel, no. No, Hay no uno que todo. sí dice que es que es para eso, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Pero estamos tratando de llegar al Pero porqué, ¿no? Del papel. Quizá, no sé, por ahí va el pensamiento de la gente, ¿no? Sí, yo me hubiera lavado el culo en la regadera. Va rápido. Güey, por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera, pues, no había papel, ¿no, güey? O sea, Seguimos con el... es que sí, o sea, llega un punto que ya la ropa está tan sucia, tan desgarrada, que dice me encanta, güey, porque, por ejemplo, en La Peste te ponen los nombres en francés, me es difícil pronunciarlo, no es lo mío. Pero ensayo sobre la ceguera, güey, me late porque los personajes es el primer ciego, la esposa del primer ciego, el doctor, la esposa del doctor, el perro que chupa las lágrimas, güey. O sea, no hay Claro, nombres, ¿no? no hay nombres. No solamente... Pero bueno, en este libro, llega un momento en que ya la mujer dice, pues ya no tiene ropa, pues porque quién la va a ver, ¿no? Y el esposo hay un momento en el que le gana y se avienta una mega cacota, güey,
y pues le da pena, ¿no? Y ahí va la esposa a limpiarlo y a medio lavarlo, o sea, güey, ¿por qué papel, güey? Sí, yo creo que es quién sabe, a lo mejor con los años va a surgir algún estudio, ¿no? Sí. A partir de eso, porque podría salir de ahí una tesis, ¿no? Alguien que se quiera titular ese tema, ¿no? Pero bueno, nos hablabas también antes de que entráramos de este libro, ¿no? Ya no tuve oportunidad de leerlo, pero más o menos así como un contexto rápido, ¿no? De Florentino Giovanni Boccaccio. Ah, así es. Bueno, traje aquí unas pequeñas notas con la maestra Mónica Lavín. Ella es académica de UACM. También la adquirió la UACM. Ella, bueno, es bióloga, o sea, su formación es científica. Es egresada de la Facultad de Ciencias, tiene doctorado, pero le pasó igual que al maestro José Ángel Leiva, otra adquisición de UACM, que están en el mundo de la ciencia, ¿no? En el mundo de, bueno, él es psiquiatra. Con la maestra Lavín, ella de las ciencias se interesó por la divulgación y por la literatura. Entonces en este taller de cuento, ella nos empezó a transmitir como la principal literatura del mundo y como los principales como artífices o artistas. Entonces nos presentó al Decameron, este narrador que es florentino. Bueno, se le llama que fue un escritor y humanista italiano. El Decameron se le llama por dos cosas, ¿no? Que van a ser 10 días donde en una pequeña como comarca se van a encerrar 7 mujeres y 3 hombres, ¿no? A contar 100 historias más una historia, o sea, serían 101 historias de lo que se está contando, ¿no? Entonces él es uno de los padres que va a crecer junto con Dante Alighieri y con Petrarca. Son, ahora sí que para los italianos es como en España Cervantes. Sí. Como él era un intelectual, bueno, sus obras van a estar principalmente en latín. Es el autor de este libro que Boccaccio, a ver si en las cámaras se puede pasar. Ahí está bien, en esta. Entonces esta edición la hace la UNAM en nuestros clásicos. Y bueno, pues se empieza estas técnicas narrativas, y ahora sí ya técnicamente se le llaman novellieri, que van a ser como una especie de novela, pero novela breve o novel en francés. Bueno, Giovanni fue hijo natural del mercader florentino Boccaccio de Cellini. No se sabe mucho sobre su madre, pero sí sobre este mercader florentino. Se le llama que es una novela cortesana, es decir, que es un género literario del siglo de oro español que fue cultivado durante el periodo barroco en el siglo XVII. Narración breve, de ambientación en la calle, casi siempre temáticas amorosas, con ingredientes costumbristas, picarescos, pastoriles y ecos de novelista italiana, más decente y menos anticlerical. ¿Por qué esto? Giovanni, pues bueno, estaba toda la cuestión de las novelas costumbristas, que tenían como esencia como alguna cuestión de moral, alguna cuestión teológica, pero él precisamente va a romper como este eslabón. Entonces, la maestra Lavín nos comentaba que toda literatura que se atreve a transgredir todas estas tradiciones, todos estos pensamientos y estas ideas de una determinada época va a trascender. Claro. Y Giovanni lo hizo, ¿no? Porque, pues, ¿cuál era el mito, no? Como hacer como todos estos pensamientos celestiales, como toda esta honorabilidad. Sí, claro. Pero él la rompe, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces él precisamente se encierra, está viviendo la pandemia de la peste y va a empezar a narrar, ¿no? Como va a recopilar como una especie de
de cuentista todas estas narraciones, y como al estilo de Las Mil y Una Noches va a narrar estas 100 o 101 historias con este libro que es el de Cameron. Y hay particularmente, bueno, hay 100 historias. Boccaccio mostraba escasa inclinación hacia los negocios, esos escritores que su papá les quería decir, bueno, vas a ser un gran empresario, un gran mercader, pero le decía, no, eso no es lo mío, no, a mí me gusta ser escritor, ¿no? Esa era la sugestiva. De hecho su padre lo encaminó un poco a que estudie derecho, estudie leyes para proteger como a todos los intereses de la iglesia, pero pues eso le aburre. Dice, yo quiero ser narrador. Bueno, él también, como todo buen escritor, va y se enamora de una dama napolitana, se enamora apasionadamente. Como siempre, ¿no? Ay, qué bonito se enamora. Y hace una obra que se llama El Filicolo, a la que le inmortalizó en el nombre de Fiammetta, ¿no? Que es ahora sí que su musa. En 1348 regresa a Florencia, donde fue testigo de la peste. El de Cameron, ahora sí que es compuesto por su estancia en Florencia entre 1349 y 1351. Su éxito le valió ser designado por sus conciudadanos con el desempeño de varios cargos públicos, es decir, aquí estaba esa tradición donde el mismo Platón decía que todos los servidores públicos tenían que ser educados, tenían que ser como cultos, para que cuando estén en el poder hagan bien las cosas. Bueno, en Italia o sea, básicamente eres chingón, te damos hueso, ¿no? Sí. Sabes leer, sabes escribir, vení para acá, ¿no? Sí, aquí en México te vamos a dar un no, aquí es lo contrario, entre más menso sea el dirigente político, bueno, ahí está. Sí, ¿no? sí. A manipularlo, ¿no? Sí. Como un títere. Así es. Bueno, aquí hay una pequeña imagen que se llama, esperamos ver cómo pasar estas imágenes. Es El Triunfo de la Muerte, es un óleo de Peter Bruegel. Yo le comentaba a Luna antes de como esta invitación, y esto conecta con otra obra que es El Séptimo Sello. ¿Han visto esta película? Es un poco como, es una joya, yo la recomiendo así, es una joya. ¿Y dónde se puede ver? Se puede ver en YouTube, ponle así, YouTube? El Séptimo Sello. ¿Y cómo la buscamos? Así, El Séptimo Sello. Entonces, esta pintura, a ver si podemos reproducirla. Sí, se las paso aquí abajo, ya la checamos y yo se las pongo acá para que se las digitalizo y que puedan ver. Ajá, bueno, tiene varias connotaciones, ¿no? El Séptimo Sello, los 7 pecados capitales. Berman, pues, todo tiene una continuidad, ¿no? Si ustedes me dicen si Camus se documentó, seguramente leyó al de Cameron, al igual Saramago, y sí, claro. Berman también lo hizo, ¿no? Porque todo es una continuidad, un estudio sobre la condición humana. Entonces, en el Séptimo Sello, al igual que en el de Cameron, pues observan este fenómeno de la peste bubónica, ¿no? Y todo está conectado. Por ejemplo, en el Museo Conde Chantilly se logra ver una imagen donde unas ratas están como rodeando un hombre y los personajes tienen miedo, ¿no? Es decir, cómo hacían estos rituales. Lo dice paradójicamente en el Séptimo Sello, dice, bueno, venía la peste bubónica y los personajes en Europa decían, bueno, ¿cómo hay que quitar esta peste? Entonces ellos hacían estas congregaciones cristianas donde iban y rezaban y se reunían. Pero si iba ahí un enfermo, pues bueno, ellos pedían no contagiarse por esta enfermedad y paradójicamente ahí se contagiaban, ¿no? Sí, Se contagiaban. Y bueno, de esto les llegó a pasar con el COVID, ahora El cobicho. con el COVID. O sea, eran Sí. cuestiones así, ¿no? Como, ay, rezo porque no, bueno, sobre todo los jóvenes, ¿no? Dicen, ay, que espero no enfermar y enfermar a mi familia. Y se iban a las fiestas y a las pedas, ¿no? Y así, Pero, Claro, sí. ¿no? O sea, discúlpeme, pero yo los soy errores joven ahí y yo no siguen, hago los eso. errores humanos. Yo llevo mi crucifijo y por eso no me voy a enfermar. Claro. De hecho, también lo comenta
En la peste juega un papel bien importante el clero, en lo que es el pueblito, como el mismo clero critica al Estado, hacen rezos, o sea, pues, no pueden estar juntos si los congregas, ¿no? Ese mismo tema lo ves en la actualidad con el COVID, ¿no? Misma situación. El clero jugó un papel bien importante haciendo críticas ante los diferentes gobiernos. No digo solamente un hecho aislado de México, sino internacionalmente el mismo Vaticano, ¿no? Salía a hacer a dar una postura clériga, y justo sucedía eso, ¿no? Uh-huh. Entonces llega a ser como una contradicción. Pues la idea es cuidarnos, estar lejos, separados, y congregas, ¿no? No, y a mí paradójicamente le hicieron un cálculo y unos antropólogos decían, la iglesia tiene como institución política, tenía como el poder de acabar el hambre en todo el mundo, África, América, Oceanía, Asia, 7 veces. Uh-huh. Entonces cuando dicen la iglesia se ha preocupado por la pandemia y ha donado 250 litros de leche, y dices, puta, qué buena onda. Qué buena, sí, o sea, incluso las cuestiones teológicas no se salvan de esta decadencia humana. Sí, claro, es más importante las botas doctor del Papa Juan Pablo II con hilo de oro. ¿Sí te la sabías esa? Que le habían mandado a hacer unas botas doctor, pero con hilo de oro a Juan Pablo II. Las botas más pinches caras que te puedas imaginar, ¿no? Y pues finalmente, si la misión era a acabar con el hambre, pues yo creo que con unas botas era la mejor manera, ¿no? Yo mejor me compraba unas Crocs, son de buena calidad. Entonces, yo hablando con Luna, comentaba sobre el séptimo sello. A mí particularmente la vi, y son de esas películas que te dejan no solamente pensando, te conmocionan, ¿no? Bueno, cuando empezó esto del COVID, yo estaba me había echado una semana antes la del séptimo sello. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a darle oportunidad a Berman, o por qué la UNAM tiene esta cátedra Berman. Entonces hay una pequeña narración en el séptimo sello, donde llega la muerte y le dice a un hombre que lo va a recoger, le dice la muerte, le pregunta, ¿es que vienes por mí? Hace ya tiempo que camino a tu lado. Dice, ya lo sé. Le dice la muerte, ¿estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil, espera un momento. Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas. Le dice la muerte, tú juegas ajedrez, ¿verdad? Retándolo, ¿cómo lo sabes? Le dice la muerte, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Aquí está la documentación, ¿no? Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. Retando a la muerte. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti, era lógico, ¿no te parece? Entonces, en el 57, bueno, todas estas producciones ya se empiezan a hacer algunas a color, pero unas siguen en blanco y negro. Berman lo que hace es como va a usar estos juegos o escalas de negro-blanco o grises, sí, porque es la representación de la vida y la muerte, ¿no? O sea, desde ahí ya tiene un planteamiento estético, pero cada uno de los diálogos, ahí en el diálogo de Berman, o sea, yo ves la película, escuchas los diálogos, los ves y dices, no, pues esto no es sencillo, o sea, esto que te está diciendo es más profundo. Boccaccio, bueno, está viviendo la peste y él es como un buen escritor, que tiene como este deseo y estos desbordes de las pasiones, ¿no? O sea, que en la pandemia que vivimos, no puedo ir a ver a la novia,
O si tengo varias amantes, no las puedo visitar. No, en serio. Claro. Sí. Y Boccaccio dice, bueno, Como último recurso tengo a mi esposa, ¿no? no, sí, o sea, Es lo que hay. Es lo que hay. Con eso me conformo. ¿Y usted quién es, no? y los, bueno, o sea, en el séptimo sello y en Boccaccio, los dos se asoman, obviamente con siglos de distancia, de diferencia, se asoman como a esta situación un poco picaresca de Boccaccio de tener estos deseos, ¿no? Estos deseos carnales, de desear a las mujeres, y de que también las pasiones, bueno, por ejemplo en Macheto, que es como un monje, una especie de jardinero que llega como a un monasterio, y hay algunas monjitas que obviamente tienen deseos, pero bueno, como las órdenes religiosas no les permite como hacer el amor o tener pareja, Cochear. pues cuando lo ven cuando ven a este jardinero, pues que está fuerte, está vigoroso, Está sabroso. pues se lo empiezan a llevar, y es mudo, entonces se le empieza. Ni cómo los acuse, ¿no? Ni cómo las acuse, güey. De hecho sí, entonces Boccaccio pues dice, bueno, se lo van a llevar como una especie de escondite y van a hacer el amor, ¿no? Con este A jardinero. cochear. Y le llega el chisme a la madre superiora, dicen, oiga, madre superiora, ¿qué cree que todas las monjitas se están llevando a Macheto, al escondite, y están teniendo relaciones? Allá al oscurito, ¿no? Y dicen, bueno, pues la madre superiora va a poner orden, ¿no? Pero también va y lo prueba. Yo quiero el número 3, el turno 3. Entonces, bueno, ya ahora sí, güey, que este jardinero pues queda extenuado por servir a tantas mujeres y ya queda como cansado. Entonces ellas se organizan y dicen, bueno, el lunes me toca a mí, el martes. Claro, si nos organizamos, cogemos todo, ¿no? Así es, como debe de ser. Y bueno, Bergman también pone estos placeres como con estos personajes que él tiene, como hay unos cirqueros, ¿no? Que es una parejita que tiene que sí se aman mutuamente y que simplemente dicen, oye, ¿no tienes miedo a morir? ¿No? O sea, como este reto, ¿qué puede pasar si mueres? ¿No te da miedo portarte mal y pagarla cuando estés muerto? Dice, no, la muerte no existe, ¿no? O sea, como esta especie de todo lo que hagamos aquí se va a hacer, todo lo que hagamos aquí y lo que hagamos en vida va a ser lo que determine nuestra situación, y si hacemos las cosas bien pues es mejor, porque no hay más allá ni existe la religión, ¿no? Como esta cuestión existencial que también Camus, bueno, está en este momento del existencialismo, ¿no? O que comparte con Sartre. Pero sí fue un chingadazo, ¿no? Esto que acabas de comentar, el hablar de las monjas poniéndole con el jardinero. Con el jardinero, sí, para el tiempo, es un pinche chingadazo literario, ¿no? Sí, de hecho, Por andar de la calientes. Inquisición dice, no, un momento, ¿cómo puede? O sea, ellos eran los que tenían, en su momento, bueno, ellos tenían las imprentas, decían que se imprime y que no. Entonces decían, no, esto no se va a imprimir, no, esto va contra las costumbres. Esto no sale. Y lo mandaron al índice prohibido, ¿no? Ajá. El de Cameron, si ustedes buscan el índice prohibido, hay que buscar si está el de Cameron, porque seguro ahí aparece. Entonces fue un libro prohibido, censurado, y no salía a la luz, porque ellos decían que estaba rompiendo como con las buenas costumbres. O sea, básicamente este jardinero era como el Ben Affleck, ¿no? De la contemporaneidad. Sí te la sabes, güey. Es el güey que hizo Batman, salió en Armageddon, se casó con esta Jennifer López, pero firmaron por ahí un contrato de que creo que 3 veces a la semana mínimamente tenían que tener intimidad sexual. No, era 4. 3, 4 veces, como mínimo, no manches. Y ese carnal ya está... Chupado. Ya no es Batman. Ya no soy Batman. No, es que imagínate pinche jardinero poniéndole con tanto... A lo mejor al principio está chido, ¿no? Pero ya después te rozas. Claro, porque no, dejar eso, porque al principio es un placer, pero ya después es una obligación, ¿no? Sí. Es casi como una chamba, ¿no? Como cuando te casas, ¿no? Claro. Y aparte tengo que cortar el pasto, ¿no?
Claro, oiga. ¿Qué le darían rompope para que...? Pues quién sabe, Bueno, y la obra ahora sí, pues son estas 7 mujeres, 3 hombres que con motivo de la peste dicen, bueno, hay que aislarnos, ¿no? Porque el mundo se está muriendo y todo el fenómeno demográfico donde se están muriendo en Europa. Entonces se reúnen y en el retiro dicen, bueno, hoy tú vas a ser rey, mañana tú. Entonces en el día que les toca ser rey, van a ustedes como contar las historias, nos vamos, echamos la siesta y en la tarde nos ponemos a contar historias, ¿no? Ajá. Y cada uno es libre de contar lo que quiera, porque esas son como las reglas. Entonces ese es el pretexto donde Boccaccio empieza como su rompecabezas, donde van a salir estas 100 historias y una con esta estructura narrativa. E incluso tiene dosis de obscenidad y elevados pensamientos. Uf, qué rico. También plantea el problema. Ojo, compadre, que si lo mando a bañarse ahorita mismo con agua fría. Sí. Perdón, ya no es contemporáneo el de Giordano Bruno, ¿verdad? Porque también Giordano Bruno, bueno, filósofo, también tuvo hay algunos textos contra la iglesia. Siendo fraile, ¿no? Pues güey lo quema. Déjame checar eso. Entonces Boccaccio, bueno, en esta peste se empieza a narrar como todas estas historias que están pasando en Florencia, en Italia, y, sí. Y saca su Decameron. Suena bien buena, suena bien buena. Digo que la bajé en PDF, no la pude leer, pero creo que ella corta con el contexto, queda así animal a leerla. A leerla, sí. Bueno, aquí hay algún pensamiento de Boccaccio, dice: cuando pienso, graciosísimas señoras, cual natural es todas las propiedades, reconozco que este libro parecerá grave y triste en sus comienzos, tanto como el doloroso recuerdo de la pasada y mortífera peste, tan deplorable y dañosa a quien vivió, puesto que con aquella calamidad doy por principio mi obra. No quisiera que la lectura de estas páginas os asustase o hiciera pensar que siempre habréis de leer el libro con lágrimas y suspiros. Por el contrario, el horrible comienzo, que debe ser para vosotros, como lo es para el caminante, una montaña desierta y áspera, a cuyo pie se halla un deleitoso llano de llanto más apacible, parece cuanto más fastidioso ha sido el camino. Verdad que el dolor sucede en las alegrías con frecuencia, pero lo menos en todas las tristezas se olvidan a la hora del júbilo. A tan breve penalidad, y llamo breve porque se expresa en pocas letras, siguen inmediatamente la dulzura y el placer. Os prometí hace poco, y que nadie esperaría que esta lastimera introducción si antes no os anunciara, y os aseguro que no hubiese podido llevaros a otro camino diverso que este ingrato sendero. Lo hiciera de 1000 amores, mas era imposible conocer la causa que sucedieran las cosas que leeréis en el libro, sin recordar antes las desdichosas de la peste. Creo que es forzoso que lo haga. Entonces Boccaccio, bueno, sí está ahí la peste como en el fondo, en el telón, pero sus narraciones son como los infortunios, los placeres de la condición humana, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. Que están ahí. Sí, sí. Era muy... Que también, ¿no? García Márquez maneja el amor en los tiempos del cólera. No es como que la historia principal el tema de el cólera, pero sí una historia que se desarrolla durante el cólera. Similar, me suena similar, ¿no? O sea, sí hay un contexto de que hay una pandemia, pero el tema es un poco más profundo, ¿no? Esta parte de irse dando los roles. La necesidad de placer. Iba a comentar eso, pero más como estar, como una manera de chingar al clero, ¿no? O sea, literariamente como te atreves, te aventuras en esa época. Ya vino, no es contemporáneo, Giordano Bruno es de 1548, él es antes de, como chingas, ¿no? A través de la literatura como un arma. Claro. Esa parte me gustó, sobre todo que no solamente es chingarlo, sino darle un enfoque erótico, el tema de las monjas. ¿Cómo dices tú? ¿Cocheando? Estaban cocheando, estaban calientes las monjas. Sí, con el jardinero, ¿no?
Me late esa parte, nada más por eso lo voy a... No, y Ahora, esa es una de Una de también. tantas. De la 101, ¿no? Sí. Y ahora, ¿has leído algo de esta pandemia? No, yo espero que haya nuevos bocachos, nuevos... Pero que te iba a decir, sería bueno, yo Nuevos estuve viendo un video. Hay algunos programas que se llaman, hay uno que se llama ¿Qué hay en la bolsa de tal escritor? Y es de la librería Gandhi. Ajá. Entonces le hacían la entrevista a una escritora que dijo, bueno, pues estoy aislada, no tengo nada que hacer, me voy a poner a escribir, ¿no? Sí, creo yo que si todos los escritores que escribieron durante la pandemia escribieron con esa mentalidad, creo que estamos del carajo, ¿no? Creo que sí, porque creo que falta esa chispa como estamos comentando, ¿no? Bueno, lo que yo te comentaba, ¿no? Del arte, de la pintura, creo que ha existido a través de la historia muchas obras de arte que hablan de lo fatídico de las pandemias, de las pestes, y tú ves en las piezas algo que te impacta, llega hasta lo estético y lo grotesco, ¿no? De ver los cuerpos putrefactos, o sea... Claro. Que te pegan el alma. Sí, o sea, ves un chingo de arte, muy poca madre, pero en nuestra contemporaneidad el arte de la pandemia se enfrasca a un circulito verde con sus piquitos que es el cobijas, ¿no? Y el cubrebocas. Y el cubrebocas, o sea, ya no hay esta tragedia que realmente hay que representar en el lienzo, ¿no? En el soporte. Y esa rebeldía, ¿no? Como Ajá, otros pues, escritores. exacto, esa rebeldía, tanto en la literatura como en la pintura. Yo espero que sí haya manera de callarme los hijos. Digan, güey, mira estas piezas de arte, mira estos cuentos, estas novelas, que sí hablan de esta parte trágica, ¿no? De lo que realmente se vivió, ¿no? Quizás hasta podrían haberlo hecho de un anecdotario en algún hospital, qué es lo que vivió la enfermera, el día a día, o sea, algo que te acerque más a una realidad y no a un pinche plátano pegado en la pared. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que el arte está decayendo cuando ves un plátano pegado en una pared. Sí, O a ver si puedo pegar una mazorca, a ver si un puedo hacer vaso arte. a mitad de agua, güey. ¿Sí viste esa pieza del vaso que es del mismo güey, es un español que hizo lo del plátano? Y que ese carnal también se mamó otra más culera, que era, no, es que si no, dices, güey, no mames. Échale El ganas. arte conceptual, no mames. No le Está entiendo. chido a los que les late, pero a mí en lo personal, la neta, no. No me entiendo. Hizo una orquesta, que una orquesta le tocara a unas plantas. Ah, sí, y cierto. las puso en el en un auditorio y puso en cada butaca una planta, y lo que tú comprabas era el proyecto, cómo se realizó, como un DVD, y con una hojita de que tú acabas de comprar la obra, y te regalaban tu planta. No, pues Dices, es no marketing. mames, güey, puta madre. Cabrón, ¿no? O sea, échale 5 pesos de ingenio, güey. De producción. Entonces, creo que ese es un tema también bien cabrón, que la literatura habría que buscar piezas de ese tipo, ¿no? Que arriesguen, Ujú. Claro, que arriesguen. Está en decadencia también. que jodan al gobierno, a la sociedad, que jodan nuestra moral, ¿no? Esto que decíamos, güey, yo no quiero ayudar a mi familia, pero y muere gente de mi familia, pero hay un cabrón que sí me ayuda a mí. O sea, contextualizar ese pinche dolor en la literatura, en una pieza gráfica, eso sería como transgresor en este momento, ¿no? Sería Sí. muy bueno. Y sería que lo alguien hiciera. rescatable de este tiempo, ¿no? Porque hoy en día no hay nada. O sea, yo trato de buscar, creo que antes era un escritor con ese deseo de escribir, ¿no? Y en el caso de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo le debía plata y no tenía cómo. Ahora es al revés, ¿no? Hay mucha gente con plata y con el capricho de escribir, entonces por lo regular escriben porquerías, ¿no? Entonces tendríamos que rescatar esa parte, ¿no? Fíjate que hablando de lo gráfico, yo tengo una pieza, ¿cómo se llama?
es en un soporte de algodón y es tinta china con acuarela que se llama Ya Pa' Qué. Y retoma un poco lo que yo siempre pinto a la muerte, o sea, decir así, ahora te la enseño, igual se las paso por acá. Hola. Pero ahorita te la enseño, o sea, ahorita que acabamos el programa te enseño la pieza. Y está la muerte jalando cajones de féretros en el panteón, o sea, los está enterrando, pero es una muerte varón. Y al fondo se ven todos los cuerpos de la gente que ya falleció con el cubrebocas. Entonces hace esta de este indicio del muerto que dice, güey, es que yo sí quiero seguir viviendo, y se ponen el cubrebocas, ya pa' qué, güey. O sea, ya en ese momento, ya pa' qué. Pensé que era un sepultadero. Pues sí, es un sepulturero, pero pues es la muerte, ¿no? Entonces, todavía podrían haber unas pinches obras más cabronas que impacten más. Que un plátano. Sí, güey. Voy a poner un plátano con cubrebocas, güey. que nos regalen más este ingenio, ¿no? Claro, sí. Esta línea entre el ingenio, la genialidad y la pinche locura, o sea, la perversión, ¿no? Sí, mámate algo que digas, no mames, no, ¿por qué lo hiciste, cabrón, no? Porque claro, no lo puedo dejar de ver, o no lo puedo dejar de leer, güey, ¿no? Sí. Bueno, yo siento que esta parte de la pandemia hemos perdido la sensibilidad, ¿no? Ya el arte, pues, es más mercantil, es más como de vende, pero poco se preocupa, como estos grandes autores, como por ejemplo Bergman, de una película así. O sea, yo cuando la vi me dije, no, este güey está muy profundo, no la digerí, voy a volverla a ver, ¿no? Y otra vez dije, no, y ya me dio otro mensaje. O sea, cada escena que pasaba y era un retrato de la misma condición humana, pues dices, esto lo he vivido, ¿no? O esto ahora con el COVID lo estoy viviendo. Por ejemplo, ¿no? Me pasó que ellos en Bergman dicen que se reunían y hacían como esta especie de oración de un pueblo a otro, como pidiéndole a Dios que no se contagien de la peste. Y aquí en la Ciudad de México, bueno, cada 28 se celebraba como la procesión a San Juditas. Todavía. Pues ahí había contagios, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo en la Edad Media se hacía esto? Porque bueno, él retrata la Edad Media. Y es contemporáneo. Y está actual, ¿no? Dices, entonces, ¿qué onda? ¿No hemos visto esa película? Claro, ¿qué está pasando, ¿no? ¿El pasado? ¿O qué show? Fíjate, ahorita que dices de la película, creo que también el hecho de que no se haya atrevido al momento a hacer alguien una película, un cortometraje, o al menos yo al momento no lo he visto. Digo, igual si alguien allá en casita topa algo, igual recomiéndenlo. Pónganlo en los comentarios. Pero una película que hable sobre esto, ¿no? Sobre lo grotesco de la pandemia. Es más, hasta ¿por qué no una comedia sobre la pandemia? Burlarnos o sea, que llegue a ser hasta quizás grotesco, güey, pero que sea comprometido el pedo, ¿no? Algo así tipo Charles Chaplin burlándose de la decadencia del proletario, ¿no? Claro. Frente al capitalismo. Imagínate ahora... Que volvemos a lo mismo, sigue siendo arriesgado, ¿no? Sí, güey, sí, o sea, Chaplin, puta. No, es que puede ser tema de otro podcast. Estaría chido hablar de Chaplin, güey. No, me mamo toda su historia, güey. Estaría sus padre. Películas, todo. ¿Qué no vieron que eso que venía en esta pandemia ya se había hecho? Ya se había dicho, ya existía. ¿No te dijo tu mamá que te pusieras a leer? Bueno, más allá de los literatos, materialismo dialéctico, cabrón. O sea, hay que ver lo que materialismo histórico, qué ya pasó, qué va a suceder, cómo planteo esto que ya existió en mi contemporaneidad, ¿no? Claro, sí. No sé, creo que sí hay una falta de conciencia humana, de conocimiento, pero bien cabrona, ¿no? Ya creo que nos absorben más los medios digitales que el desarrollo del ser. Sí, lamentablemente creo que hay otras preocupaciones, ¿no? Subir tu comida al TikTok. Claro, exactamente. ¿Quién hace? Subir tus hot cakes del VIX. Sí, no, o sea, creo que, y ahí es donde está
del VIX. Donde está, digamos, creo que la brecha, ¿no? Donde o la oportunidad de los que escribimos, los que pintan, de ahí brincar y decir, miren, acá está esto, ¿no? A ver, voy a hacer un TikTok con mi pintura, ¿no? Porque sí hay, güey. Pero o sea, te lo roban. Sí existe. Pero, por ejemplo, en cuestión de la literatura, hace falta conocer historia y filosofía, claro, para hacer un buen texto literario, güey, ¿no? Sí. Para el güey que pinta, hace falta conocer arte, filosofía, historia, para poder hacer una buena pieza política, güey, ¿no? Claro. O sea, algo que te proponga algo, güey. Y por ejemplo, vos como bibliotecario, ¿no? ¿Qué libro me recomiendas? No, más o menos a eso voy, ¿no? A eso voy. O sea, vos trabajás en escuelas, ¿no? Uh-huh. De repente va a llegar un alumno y va a decir, ay, vengo por este libro, ¿no? ¿No te atreves a recomendarle cosas? Sí. O decirle, a ver, mira, mejor léete esto, flaco, te va a servir más. Me pasa que cuando he servido en universidades privadas, llegan muchachos, sobre todo me pasa ahorita en mi actual trabajo, son chicos que estudian economía, que son los que más como que se acercan a mí. Ajá. Porque me da la impresión, bueno, ellos estudian economía, yo me he metido un poco a la ciencia política, a la filosofía política, a ellos les gusta mucho la filosofía, pero ellas sus concepciones, ahora sí que económicas, pues son pues tienen recursos, ¿no? Claro. Entonces ellos se acercan y me dicen, oye, me leía Platón, ¿no? Le digo, sí, Platón plantea que todo un buen gobernante debe ser un buen filósofo. Si el gobernante no es filósofo, la va a regar, porque no sabe administrar un estado. Un buen gobernante debe ser un buen filósofo, pero educado. Bueno, o sea, Platón lo decía, que tenía que tener cualidades físicas, estar fuerte, pero su pensamiento debía saber matemáticas, debe saber álgebra, geometría, cálculo y saber lógica. No, pues para cada una de las decisiones. Sí, por eso yo no soy político. No, No sería yo un buen gobernante. no, yo tampoco. O quizá el mejor. Entonces ellos se acercan y me dicen, oye, ¿y qué más, no? O sea, como que sí Tienen ese hambre, ¿no? De ese hambre, conocer. y digo, no, pues a huevo, ¿no? O sea, bueno, yo me siento bien cuando hablo con ellos. Si tú quieres leer a los mejores, hay que leer a Bauman, hay que leer un poquito al lingüista Chomsky. Para cualquier carrera humanista, sí o sí tienes que saber de política, de filosofía, y te guste o no, te cague o no, tienes que leer a Marx. Sí. O sea, es principio No, básico, sí. ¿no? Y cómo lo aplicas a tu realidad. O sea, si me dedico a los números, pues leer de Capital, güey, ¿no? El gran problema que hay en el país se debe a la educación, ¿no? Sí, incluso a mí me ha decepcionado un poco esta parte donde dicen, bueno, es que esta es una biblioteca, pero las bibliotecas van a desaparecer. Digo, si estuviera vivo Humberto Eco, viene y te abofetea, ¿no? Porque Tengan a su madre los que piensan que las bibliotecas van a desaparecer. porque dices, ¿cómo va a desaparecer? Que les dé el cobicho. Sí, güey. O sea, ¿cómo te atreves a decir que Boccaccio, que José Saramago, que Jorge Luis Borges, que Platón, que Aristóteles van a desaparecer? Eso no va a desaparecer nunca. Pueden transformarse los formatos, pero el libro como libro físico, palpable, que tiene olor, nunca va a desaparecer, ¿no? No, Y menos y en las universidades dices, bueno, a ver, y yo me quedo pensando, digo, si esta universidad aspira a tener un mejor QS y evolucionar y tener un buen ranking, y tiene ese pensamiento, pues lo que va a desaparecer es su lugar en el ranking, porque eso está falso, ¿no? pinches pendejos. Sí, o sea, Sí, güey, no mames. No, ya me hice enojar, que no digan esa mamada. ¿Cómo los libros van a desaparecer? sí, no van a desaparecer. Ojalá les den bubones. O sea, esta es mi parte, como digo, bueno, es tu visión, creo que estás en un error, ¿no? Tienes que leer a los grandes. Claro, ¿no? mejor léete esto y deja de pensar pelotudeces, Sí, ¿no? sí, o sea, lo que dices es absurdo. Chíngate el mito de la caverna. Sí, Para que veas tu pendejada que acabas de decir, ¿no? Yo creo que mínimamente cuando buscas un capital cultural, ya el humanismo se da por sí solo, ¿no? O sea, sí, cuando buscas adquirir ese conocimiento en todas las materias filosóficas, porque todo sale de la filosofía, ya eso ya te da pie para que tu pensamiento cambie y tu orientación cambie.
Ese es el pedo con la tecnocracia, con las políticas neoliberales, que nos empiezan a meter la riata poco a poco, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora cómo hubiese sido la pandemia si todos hubiéramos agarrado ese hábito de decir, ahora sí voy a leer ese libro, ¿no? Ahora sí voy a ver esta película, ahora sí. Creo que hubiese sido un poco más, ahora sí le hubiéramos dado la vuelta a todo eso que han escrito, ¿no? Hubiese sido más humano en lugar de más egoísta, ¿no? Creo que se hubiera roto un poco esa cadena. A lo mejor, ¿no? Sí, fíjate que la mayor parte de mis obras, cuando yo me dediqué así totalmente a pintar, fue en la pandemia. Claro. Leer, escuchar música, ver películas, documentales. Creo que el ocio, cuando está bien dirigido, es cuando te ayuda a crear, a crecer, ¿no? También, ¿no? O sea, me podía dormir 3, 4, 5 de la mañana pintando, levantarme a las 10, desayunar, poner café, seguir pintando, escribir cuentos, me dedicaba a ver documentales. Creo que falta como esa parte, ¿no? De reencontrarse con uno mismo y, claro, sí. Y dar esta como línea hacia dónde vas. Si nos pusiéramos a leer, creo que eso hubiera solucionado muchas cosas. Cualquier cosa, güey. Sí. Hasta pinches libros de autosuperación, güey. Si les gusta esa mamada, está bien, ¿no? O sea, quien le gusta está chingón, pero ¿qué opina, ¿qué opina el bibliotecólogo de los libros de superación? Para un principio, dice, no, ¿cómo puedes leer a Paulo Coelho? ¿Cómo puedes leer a Jordi Rosado? Mi pregunta no era para allá, pero siempre sale ese culiado, ¿no? Pues sí, porque es lo que está ahí, ¿no? O quién se ha llevado mi queso, o sea, bueno, principio. ¿Dónde está el queso? ¿Qué hacemos con él? O sea, bueno, mi observación es como, bueno, sí, como, bueno, cuando yo me encuentro a lectores, dice, no, pues, ¿qué quieres que lea un gran libro? No, pues, a Paulo Coelho. Le digo, yo te conozco uno igual, que escribe igual que él. Sí, dice, sí, ¿quién es? No, pues James Joyce, ¿no? O Jorge Luis Borges, o John Hellman, ¿no? Por ejemplo, te encanta la poesía. Digo, sí. No, hay un poeta que retrata lo mismo que te dice Paulo Coelho, pero en poesía. ¿Quieres leer a Juan Hellman? Ajá. Y dice, sí, a ver, bueno, mira, están estos versitos. Y bueno, a ver, o sea que son un buen mentiroso, digamos, ¿no? Pues sí, hay que buscar estrategias. No hay que es un mentiroso estudiado, sí, ¿no? Claro. Porque bueno, cuando tú le dices, si tú le dices, no, estás pendejo, ¿cómo puedes leer eso, no? Ajá. Ya cierras el diálogo. O sea, dice, claro, la gente se ofende y ya se cierra lo suyo, ¿no? Ya no le diste la oportunidad de recomendarle otras cosas, ¿no? Claro. Entonces le dices, bueno, te conozco un género. Mira, está La sangre de Medusa de José Emilio Pacheco. Uh-huh. Léete esos cuentitos, vas a ver qué onda, ¿no? Son cortitos, fáciles, a ver qué. Regresas y me dices qué te pareció. Algo así como tengo tengo un pedo y estoy leyendo libros de autosuperación porque mi padre me dejó de chiquito y todo el pedo. No, carnal, léete Pedro Páramo, güey. Claro, a ver. Hay un escritor que se dedicaba a la superación, no se llama Juan Rulfo, y escribió Pedro Páramo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya casi para darle cierre a este tema, no, espérame, primero manda los saludos, ¿no? A las personas que nos han comentado ahí en el... Saludos para quienes nos han regalado un comentario, como Alicia ¿Eres o no eres? Creo que es Erika Pulido, Ángeles Fraga, cierto, perdón, es que parece una O. Hay que escribir bien. Sí, escribo como tú, de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Quién más? Miriam Zamora y Roberto Vera. ¿Qué verá? No sé qué verá Roberto, pero saludo a ese carnalote. Sí. Por cierto, en los comentarios nos pueden decir por qué gastaron todo su dinero en papel de baño. Si ustedes fueron de esos, pueden decirnos por qué. ¿Por qué? Sus teorías conspiracionistas, ¿no? ¿Acaso querían comer papel? O... Sí, y no olviden también, hay que suscribirse, hay que compartir, hay que difundir todo nuestro trabajo,
para que valga la pena, ¿no? Para sí, que échanos la mano con un suscribirse, una campanita ahí, y les regalamos papel. Le regalamos papel y pan para el miedo también. y bueno, Bueno, en Pan para el Miedo tenemos un ritual que se llama Pan para el Miedo, ¿no? Te vamos a poner en la mesa y te vamos a abrir. Tenemos en este plato panes y tenés que elegir uno, el que quieras. Si te simboliza algo, si te representa algo, podés decirlo, y si no, simplemente brindemos con un pan para el miedo. Sí. Bueno, yo elijo la piedra. Vicioso el muchacho, va a elegir la piedra. Pues la piedra de Pues yo como siempre, ¿no? Ya te la sabes, es la oreja. La oreja. ¿De Van Gogh? Sí, la oreja. Yo quiero uno que sí está muerto. Ya salió pan del muerto. Ya estamos en ello. Aguas que en medio trae niño, ¿eh? Sí me pasó. Sí. Y bueno, este fue el cuarto episodio. Nos vemos en el siguiente podcast. Hablaremos sobre temas en torno al canibalismo moderno, algunos temas perturbadores del Estado de México sobre el canibalismo y otras partes del mundo. Canibalismo por necesidad, por enfermedad o por cultura. Ya lo iremos resolviendo y desmenuzando poco a poquito. Qué rico así sería como, comerse. Sí, no, qué puto asco. Así como otros temas perturbadores y bueno, y recuerden, si algo los inquieta, no los deja dormir. Y los asusta. Pan. Pan miedo. Pan. Pan miedo. Pon. Pan miedo. Pan. Pan los bubones inflados. Ahí nos vemos.